Pois moi boas tardes, moitas gracias pola presentación a Javier, moitísimas gracias pola oportunidade que nos concede o Consello da Cultura, en especial a Rosario Álvarez. Transmito tamén os meus agradecimentos a todo o persoal do Consello, como dixo Rosario, como dixo Javier, o arquivo sonoro, etcétera. Non vou repetir, pero de verdade que moitísimas gracias, que para nós é algo especial poder chegar aquí este día, dar o pistoletazo de saída deste centenario en que outras institucións nos van a axudar, pero o primeiro vai ser o Consello. De verdade que moitísimas gracias. Eu simplemente vou dar paso, despois seguiremos na mesa redonda ou como queremos chamarlle, que faremos María Fouz, Javier Ares e máis eu. Eu simplemente vou presentar agora, aínda que xa é máis que coñecido nesta casa, máis que na cidade de toda Galicia, o Carlos Villanueva, o profesor doutor Carlos Villanueva, que é catedrático emérito de música na Universidade de Santiago de Compostela. Foi profesor visitante das Universidades de Pensilvania en Estados Unidos e asesor da Universidade Católica de Porto. Foi colaborador do Instituto de Investigacións Estéticas da UNAM, a Universidade de México. Foi codirector do proxecto de construción dos instrumentos do Pórtico da Gloria entre os anos 1990 e 95, máis ou menos. Foi fundador e director do grupo In Itinere da Universidade de Santiago. Gravou 8 CDs con este grupo, con repertorio medieval, renacentista, barroco, obtendo, entre outros, 2 premios nacionais de discografía e o Premio Galegos do Mundo, no ano 2002. Ofreceu tamén concertos nas principais salas e centros universitarios do mundo e as súas liñas de investigación abarcan dende o estudio, a interpretación da música antiga, o Camiño de Santiago e a música ou a relación da música e a literatura, entre os que atopamos músicos galegos na migración a América, o Pórtico da Gloria, música, arte e pensamento, Alejo Carpentier e a música española, Saíz de Armesto, unha vida de romance, así como a revisión e a edición dos cancioneiros de Castro San Pedro e o de Baligái e Torner. Foi comisario de centenario de Jesús Baligái no 2005 e responsable da publicación dos libros Tientos e Silencios, adicado ao músico lucense. E recentemente, en colaboración con Consuelo Carredano, publicou o libro Manuel de Falla no imaginario de dous músicos exiliados, Adolfo Salazar e Jesús Baligái. E, por último, foi galardoado fai pouco, no ano 2020, no 24º premio do Grupo Compostela de Universidades polas súas actividades en torno ao Camiño de Santiago. E aquí fago un inciso particular, moitísimas gracias. Foi o noso tutor de Javier Ares e meu no doutorado, toda a paciencia que tivo con nós, e gracias por facer este favor de participar nesta xornada e, como acabo de ler no seu currículum, especialmente polo seu coñecemento da música galega de todas as épocas e, neste caso, vai nos facer un contexto de esos músicos galegos na emigración en América Central e América do Sur. Doulle a palabra e o deixo tranquilo. Bueno, tengo que decir que cuando se me ofreció este regalo, porque es un regalo venir aquí al Consejo de Cultura, no revisé el título, porque el título es brutal. La música gallega en la emigración americana. Pero le estuve dando vueltas y lo enfoqué con 2 personajes, Jesús Baligái y Fernández Vide, que nos permiten contrastar en un momento. Puse un año 1924. 1924 es el año de la edición de Hacia el ballet gallego. Jesús Baligái edita en Lugo, en la editorial Ronsel, Hacia el ballet gallego, que es una obra realmente chocante y que rompe con todo, digamos, la línea tradicionalista y la línea un poco estética que se había marcado desde finales del XIX, y empieza a introducir elementos propios ya digamos, del regeneracionismo europeo, de la vanguardia, etcétera, etcétera, temas que prolongará en México, en su exilio mexicano. Y también en 1924 es el año del viaje de José Fernández Vide a Cuba. Él es un músico residente en Orense y, digamos, recibe una llamada
maravillosa llamada, porque en aquel momento La Habana era Castro Chané, en fin, eran el centro, los importantísimos centros de la emigración. Por lo tanto, digamos, es llamado además por sus habilidades, por sus conocimientos como pianista, como compositor, como director del Orfeón de Orensano, etcétera, es llamado de una manera. Entonces, yo quise contrastar estos dos personajes, porque son, digamos, la antítesis de lo que era la concepción de la galleguidad. ¿Cómo concebimos en futuro esa galleguidad? ¿Cuál es el plan compositivo? ¿Cómo han de ser las partituras, los compositores, después de unos años de Juan Montes, de Pascual Veiga, de Valdomir, etcétera? ¿Qué nos queda por hacer? Jesús Val marca una estética y Fernández Vide en América, en La Habana, va a marcar otra contrastante. Entonces esto lo quiero poner un poco sobre la mesa para ver de qué manera los dos personajes, sus obras, sus biografías, nos permiten conocer un poco el entresijo de cómo evoluciona todo el pensamiento galleguista en aquella época en América. Le voy a pasar a Marieta la bibliografía que yo utilizaría, por si se puede colgar en la web de García Picos o donde queráis, porque es una bibliografía muy interesante. Y tengo que decir que buena parte de la bibliografía que yo he recogido, sin pretenderlo, dice y habla del Consello de la Cultura Galega. Como decía Charo, el Consello de la Cultura ha estado ligado desde mucho tiempo al tema musical y al tema americanista. Entonces, me han salido los nombres y la editorial viene después. No los he escogido por estar aquí. Entonces, rápidamente diría que Norberto Pablo Cirio, que tiene una obra repensando el patrimonio de quienes emigraron a Argentina, fuertes y perspectivas de estudio, del 2009 del Consello de la Cultura Galega. También de Norberto Pablo, perspectivas generacionales na construción da identidade musical argentina, estudios migratorios, del Consello da Cultura. Luis Costa tiene como editor, con Inmaculada López Silva, Son de Galicia, os coros galegos, un libro muy interesante, que, vamos, curiosamente no lo conocía del trabajo que me había pasado Luis sobre los coros gallegos, pero no lo había leído todo la retahíla de trabajos, que están muy bien, porque nos habla de las irmandades de Afala y os coros, de la utilización del folclore, el tema dramático de los grupos que tienen coros y representan obras cantadas o no cantadas, etcétera. Un libro muy interesante. Luis Costa, como decía, Son de Galicia, de 2019. Por supuesto, Javier Jurado, con la edición de la obra del maestro Vide, la obra completa, ha ido editando cosas de piano, de voz y piano, las zarzuelas, etcétera. Fundamental, porque curiosamente a Vide se le conocía poco hasta que se pone la música. Yo tengo que decir que sin música no hay estudio posible, y por eso también agradezco a Zumalabe, que está aquí, que nos ha estrenado zarzuelas, obras, cosas que se van editando, porque sin la presentación y sin la partitura no existe esta labor. Neira Vilas, por supuesto, Toda la memoria de la emigración, de Edicións do Castro, 94-95. Núñez Seixas, que tiene 3-4 obras fundamentales en el tema de la emigración argentina, O inmigrante imaginario, Galeguismo en América. Ramón Piñeiro, que me encantó el libro de Cuba, habla un poco de todo el tema cubano a través de
trabajo en directo allí en La Habana. Rodrigo Romanico, la coordinación de a música galega na emigración, el cuarto encontro do Son da Memoria, con artículos muy buenos de Susana Asensio, de Javier Garballo, de Norberto Pablo y de otros, un poco sobre la teoría de cómo evoluciona el tema de la galleguidad, de la concepción de lo que es gallego, de lo que no es, todo este tema que es un tema muy, muy bonito y muy interesante. Alberto Vilanova, Los gallegos en la Argentina, y yo me reservo 3 artículos, Los músicos en la emigración gallega a Cuba, en Fontela Editora, Galicia y Cuba, porque fue mi primer encuentro con La Habana. Tengo que decir que entré en conexión a través de la cátedra Alejo Carpentier. Yo empecé a trabajar un libro que nunca llegué a acabar, que era Carpentier y la música española, y desde luego allí me encontré con una mina de oro en cuestión de materiales, y lo que pasa es que había que volver, y cada vuelta a Cuba era un poco un cambio un giro raro, porque había cambiado la política, la gente era nueva, pero en la época que yo trabajé, del 99 a 2005 aproximadamente, tuve la amistad muy sincera y muy firme de Lilia Carpentier, y me facilitó muchísimos materiales que mucha gente no conocía, porque los tenía ella en la Fundación Carpentier, etcétera, pero es un proyecto que yo tengo ahí, tengo mucho material, pero no llegué a desarrollarlo. En todo caso, esto nos ha permitido la conexión con gente de la Universidad de La Habana, y veo, pues a través de Javier Garballo, a través de Ramón Piñeiro, que hay material que levantar aún, porque mucho de ello se perdió, pero otro está por ahí un poco escondido. Es un tema precioso. El otro artículo es el de Fernández Vide en Transcultura. Tengo que decir, y se lo digo a la gente que yo le dirigí y le dirijo los trabajos de investigación, que es fundamental conocer a la familia, acercarse, entrar en confianza, porque tanto en el caso de Vide como en el caso de Jesús Val, sin el conocimiento de la familia, sin la apertura de los fondos familiares, no hubiera sido igual la cosa. Entonces, Pepe Fernández García Vide, el hijo, que es pianista, que fue pianista como su padre, me abrió sus puertas, su casa, su corazón, sus fondos, y me permitió entrar en una investigación estupenda con todo el fondo, las fotocopias que hoy día están siendo objeto de una tesis doctoral y que Javier Jurado ha editado en partitura, con lo cual, digamos, a Vide solo le falta un poco la suerte de tener un poco el conocimiento de la gente, que curiosamente en Orense es muy querido y muy conocido, pero a nivel gallego creo que se merece mucho más. Y finalmente el libro que citó Marieta, Tientos y silencios, que fue el gran catálogo de Jesús Val, porque en este catálogo hay artículos muy buenos sobre Ronsel de Javier Garballo, Luis Costa sobre el ballet gallego, Consuelo Carredano, Rosa María, Javier Arias Val, José García Velasco, etc. Se levantó una figura que realmente mereció la pena, y que os diré que en México, cuando yo estuve en México, era un personaje muy querido porque fue gran periodista, gran interventor en temas del grupo Nuestra Música, un grupo de vanguardia importante en México, fue profesor de la universidad, y que prácticamente cuando regresa a España en el 65 desaparece, se va atenuando. Hay que decir que la Universidad de Santiago le dedicó varios homenajes
Jesús Val, pero nunca venía. Él te facilitaba las cosas, pero luego no aparecía. Aquí se le estrenó con transcripción de Trillo en interpretación de la Filarmonía, y en toda España se hizo la obra de Jesús Val, pero curiosamente él se fue esmorecendo y desapareciendo, y prácticamente no hubo manera. Bueno, a esta bibliografía rápida, un poco para conocer a estos personajes, tengo que añadir los trabajos de Julio Andrade sobre Andrés Gaos, un recuerdo para Julio muy cariñoso, de Emilio Casares sobre todo el tema de la Edad de Plata, la ideología del nacionalismo, de Celso Alonso, Carlos Cambeiro sobre Manolo Quiroga, Juan Trillo, querido Trillo, tus partituras son absolutamente vitales en todo el proceso, lo hemos visto aquí también en el Consejo de la Cultura. María Fouz sobre Maiztegui, Javier Ares, García Picos, un personaje que además está también lo hubiera podido usar perfectamente en esta charla para ver los contrastes entre la tradición y la modernidad, porque él lo padece en personaje propio, dirige Os Rumorosos y dirige todo lo tradicional, pero al mismo tiempo estudia fuera, se hace vanguardista y es muy querido por esa faceta. Y, por supuesto, a Marieta con sus trabajos sobre el teatro principal, porque por aquí pasaron mucha gente en un tema que yo estoy ahora trabajando, que me está costando debe ser la mascarilla o algo así, pero me está costando muchísimo concentrarme en el tema de la zarzuela gallega. Tengo un encargo para hacer se está haciendo una gran enciclopedia a nivel Estado, de Cataluña, de todas las nacionalidades, etcétera, y me encuentro con una mina de información, de cantidad de cosas que estoy tratando de ponerle orden. Pero por aquí han pasado muchas de esas zarzuelas y a través de tu tesis también tengo que decir. Y por supuesto a mis colegas Garballo y Capelán, Montserrat, que se han metido en el tema gallego-americanista con gran fuerza desde que yo me incorporé con ellos y que estamos en el grupo Organistrum. Un tema, y unas ediciones como la del libro que vamos a sacar, que son oro porque son puntualmente sobre temas muy concretos, pero que nos van a dar muchísimo pie para nuevas investigaciones. Por supuesto, yo espero este año acabar con mi zarzuela, pero me estoy encontrando con cantidad de materiales inéditas, zarzuelas inéditas que no se conocían, y entonces estoy buscando partituras, en fin, estoy metido en un buen fregado que de haberlo sabido no lo hubiera cogido en su momento, pero esto es lo que pasa con las invitaciones, querida Marieta. Bien, ¿por qué he enfrentado a estos dos personajes? Voy a ser muy breve tengo que hacer un pequeño repaso biográfico porque algunos de vosotros, por ejemplo, en el caso de Fernández Vide, pues no tienen mucho conocimiento de él. Jesús Val, como os digo, tiene prácticamente todo el fondo en la residencia de estudiantes, con lo cual la donación familiar del fondo allí en la residencia ha permitido hacer un repaso bastante completo de su vida, aunque quedan cartas, van apareciendo nuevas cosas, yo haría una revisión, pero en cualquier caso deciros que nació en Lugo en 1905, su padre es emigrante de Cuba durante 40 años y regresa a Lugo y allí casa con su madre, novia desde la infancia, Concepción Gay, de un pueblo de Begonte, de cerca de Lugo, y prácticamente se va a dedicar a la música de una manera totalmente aficionadista. Él no pretende ser un estudioso especial, pero su hermana recibía clases de dos pianistas que son muy interesantes, que he visto por ahí en las tesis doctorales de música
músicas de piano de mujeres en Galicia, Mercedes Cornide, muy interesante, y María Mota, que eran profesoras de su hermana. Él iba de oyente a las clases de su hermana, se sentaba allí y se dejaba querer, pero con tan buena cabeza que empezó a sentarse al teclado, empezó a transcribir, a aprender transcripción, empezó a estudiar armonía con un músico del regimiento de allí de Lugo y con el maestro de capilla de la Catedral, Francisco Tapies, de tal manera que, sin pretenderlo, se convierte en un músico cuasi profesional. Digo cuasi profesional porque, a pesar de que hemos visto en las biografías su papel de compositor, etc., él no tiene un estudio reglado en conservatorio, pero tiene muy buena mano. Los que conocéis las partituras, tiene muy buena mano, tiene no mucha producción porque él cuando llega a México prácticamente no tiene un repertorio consolidado, tiene un poco de piano, voz y piano de la época madrileña, pero nos vamos a encontrar con obra de mucha calidad, el Concerto Grosso, las obras de pequeña orquesta las tiene que hacer para su grupo, para el grupo Nuestra Música, que le obligan de algún modo a todos los miembros a estrenar obra, tanto con la Orquesta Sinfónica de México como en los llamados conciertos de los lunes, donde hacían representaciones y estrenaban cosas propias, más del repertorio que ellos escogían. Entonces, el lunes que le toca a Baligay, pues recuerdo que escoge cosas de Falla, escoge cosas de Albéniz y del mismo que tenía que presentar. De tal manera que él va creando un corpus de compositor que va siendo cada vez más importante. Decir que en paralelo tiene una vida literaria muy grande, tenía una biblioteca espléndida, y sobre todo en Lugo, en aquel momento, en los años 24, cuando lo pongo como fecha puntual, donde edita Hacia el Ballet Gallego, es muy amigo del círculo de Correa Calderón, de Otero Espasandín, etc. Se reúnen y discuten sobre temas, sobre Machado, sobre Valle Inclán, sobre una nueva literatura que nada tiene que ver con lo que se venía haciendo, y por supuesto Ortega y Gasset. En mi libro reciente que hago sobre Falla y Baligay hablo mucho de su gusto por Ortega, su estructura mental y su orientación. Las masas y las élites son muy orteguianas en el caso de Val. Bueno, se traslada a Madrid, supuestamente a estudiar medicina, pero no acaba de estudiar medicina y acaba metiéndose en el Centro de Estudios Históricos que dirige Ramón Menéndez Pidal, orientándose su carrera hacia una deriva que no tenía muy pensado, que era la deriva de los estudios de la tradición, del folclore, de la búsqueda de materiales, etc. En principio, Menéndez Pidal lo traslada a Extremadura para que recopile folclore, pero luego se va con Martínez Torner y viene por Galicia y hace El Gran Cancionero, que curiosamente se edita en el 74, cuando él ya estaba fuera ya de todo interés. Pero lo interesante es que en esa época él cobra un reconocimiento en la intelectualidad. Estoy pensando en el encuentro con Carlos Maside, con García Sabel, con Otero Pedrayo, con Villar Ponte, etc., aquí en Santiago, que le permite ingresar en el Seminario de Estudios Gallegos con una lección sobre Beethoven, sobre las sinfonías de Beethoven. Bien, tras unos años en Cambridge como lector, me diréis vosotros, ¿cómo está una persona como Baligay, que no tenía estudios universitarios especiales, cómo está en Cambridge de lector, en una de las grandes universidades del mundo? Pues a través, y sin duda, de Falla,
que es amigo de su mujer, de Rosa García Scott, y, por supuesto, de John Brand de Trent, profesor de Cambridge, que los conoce y que ve el gran valor literario que tiene este hombre. En Cambridge va a estar 3 años durante el comienzo de la Guerra Civil, hasta el comienzo de la Guerra Civil, y en ese momento se va a trasladar a México, no pasa siquiera ya por aquí. Él nunca tuvo una relación política, ni tenía, digamos, notas negras para ser acusado y para ser expulsado o para ser retenido. Pero él siempre hizo valer el que él se movía con entera libertad y así lo hizo saber. De tal manera que se va a México, invitado por Lázaro Cárdenas, el presidente, a lo que se llamó la Casa de España, que era una reunión de intelectuales republicanos para, digamos, la divulgación de la filosofía, de la música o de lo que fuera, en el cual participa Adolfo Salazar, entre otros, y, por supuesto, Jesús Baligay, que es invitado, yo creo que a través de la influencia, insisto, de Manuel de Falla. Bien, os tengo que decir que estos años de México son de una calidad intelectual muy grande en sus publicaciones que eran desde libros de divulgación hasta libros de ensayo de gran interés, composiciones, como os digo, con un nivel creciente de interés, orquestales, pianísticas, de cámara, etcétera, y acaba siendo profesor de la universidad y muy gran periodista, un periodista en el periódico El Universal de México, que era uno de los grandes de aquella época, moviéndose siempre en el nivel de la vanguardia, de la regeneración a través de la vanguardia, de tal manera que vemos un poco cuál es su posicionamiento cuál va a ser su posicionamiento con respecto a la música gallega. Decir que regresan a España en el 65 sin pena ni gloria, regresan un poco sin grandes movimientos, sin grandes conocimientos, salvo los familiares, pero se integran un poco al mundo lucense. Yo me acuerdo los últimos años de Jesús y Rosita allí en el Círculo de las Artes, ella tocando el piano maravillosamente, como siempre tocó, en reuniones con Fernández de la Vega, con Trapero Pardo, con Varela de Vega, con Juan Soto, etcétera, gente de Lugo que los arropó y los quiso como se merecían, ¿no? El tema Fernández Vide, voy a ser breve para no pasarme. Fernández Vide nace en Orense en el 1893, y se integra inmediatamente como niño de coro a los 8 años en la catedral. Tengo que decir que es muy importante la relación iglesia-emigración. Muchos músicos de la emigración de la época de habanera, José Guede, Fortes Alvarellos, Joaquín Zón, Saborido, etcétera, pertenecen un poco a la educación eclesiástica. Muchos de los músicos de la Catedral de Santiago, como sabemos por tu tesis, se acaban derivando hacia coros, hacia bandas, etcétera, etcétera, como le sucede a Fernández Vide. Se casa en el 24 y emigra a La Habana, reclamado un poco por el centro de habanero, que era muy pro-orensano. En ese momento, con estas personas que os he indicado, Guede, Alvarellos, tal, lo reclaman, porque él era el músico ideal. Director de coro, director de rondallas, muy buen pianista de salón, etcétera. Forma parte de ese ideario del músico que va a tener un gran éxito en una sociedad como la habanera, donde se exige que los grupos entren en competición entre ellos, los grupos catalanes con los gallegos, y ni que decir tiene que Fernández Vide coge la herencia de Castro Chanet, que había sido el gran
director de coros, de coros populares, de orfeones, etcétera, y que había tenido digamos, en La Habana un predicamento extraordinario entre el centro de La Habana, en el centro digamos, de la cultura habanera. Fernández Vide es llamado un poco para representar esa figura de la persona que mantiene la educación de la gente llana que va allí y crea en torno al centro gallego un gran conservatorio. Hay que decir que tanto en La Habana como en Buenos Aires, como en Montevideo, los centros generan también un conservatorio cuasi profesional para gente gallega, pero con estudios de piano de gran nivel, con un reconocimiento de los estudios, etcétera, etcétera. Hay que decir que en la época del 24 al 32, que se mantiene allí en La Habana, es una época de grandes éxitos a todos los niveles, genera mucha obra. Yo he descubierto y Jurado ha editado también mucha obra, obra de todo tipo, cubana, de influencia cubana, de influencia gallega, etcétera, etcétera, y tiene dos zarzuelas que yo estoy levantando ahora, estoy estudiando, dos zarzuelas costumbristas de mucho interés, dos zarzuelas de mucho interés y de mucha calidad, porque es prácticamente desconocidas. Una de ellas se ha reeditado, se ha reestrenado a su vuelta a Ourense en el año 1935 y, si seguimos las críticas, tuvo un éxito realmente extraordinario. En 1932 regresa por cuestiones familiares. Yo estuve investigando por qué una persona con el éxito total y el reconocimiento en La Habana se vuelve. No parecía lógico en un momento donde aquí no tenía gran cosa, pero él regresa un poco por cuestiones familiares. La mujer quiere volver, la madre de la mujer se está muriendo, etcétera, y aquí va a retomar un poco la vida anterior. La dirección del Orfeón Unión Orensana, la música de salón, él sigue tocando, y por supuesto las clases en la Escuela de Magisterio, donde él va a ser profesor hasta su jubilación, muy querido en el pueblo, muy querido en la ciudad. Yo tengo que decir que conocí a su hijo, a Pepe, y a Antonio también, catedrático en Madrid, que dieron todo tipo de facilidades y que espero que la figura de Vide pues, se incorpore inmediatamente al fondo del Consello de la Cultura, dentro del listado de profesores músicos que tienen un valor incalculable. En cualquier caso, retomando un poco la línea de la música gallega en la emigración americana, los principios identitarios generales que se barajaban en relación a la música que se hacía en Galicia, el papel de la burguesía, según haya más o menos, según el tipo de público, la conexión política que haya en ese momento, la mistificación histórica o la conexión de ideales políticos de cada momento, adquieren nuevos matices en esos años que le toca vivir al maestro Fernández Vide en relación a lo que estaba pasando en Galicia con las Irmandades da Fala, con los coros, etcétera, lo que conocemos un poco. El Centro Gallego de La Habana, como el de Buenos Aires, trata en todo momento de mantener siempre el recuerdo de la Galicia ideal, de una manera no tanto musicológica ni de proyección hacia Europa, sino el recuerdo del pasado de nuestra música, de nuestras tradiciones, del folclore, del baile, de los trajes populares, etc. Un elemento que en Galicia se fue transformando por aquellos años. En los años 20 a 30, cuando en este marco cronológico que me he marcado, en Galicia, va escapándose un poco del fuerte tradicionalismo que se vivía anteriormente.
la valoración que se hacía de las figuras como Montes, como Veiga, como Chané, empiezan a ser revisadas y se empieza a plantear un poco un aspecto en los años 20 de renovación. Galicia, de algún modo, se está planteando aquí, en nuestra tierra, se está planteando una fuerte renovación, un debate que es político y cultural a través de las irmandades del Grupo Nós, de A Nosa Terra, del pueblo gallego, del diario, etcétera, debates que se van traduciendo en un desgaste de toda la problemática del orfeonismo. Tenéis que pensar que el orfeonismo, vamos a decir 1870 en adelante, era el eje fundamental de la utilización del folclore, de la utilización de las estampas gallegas, de la utilización de las zarzuelas como elemento de esos grupos, y poco a poco estamos viendo si llega a cuestionar a partir de, pongo 1924, precisamente porque es el año que se edita Hacia el ballet gallego, con toda crudeza. Jesús Val, precedido de otros, hay que decir, tanto el papel de los compositores del Rexurdimento, que los pone en tela de juicio, antes elementos intocables, porque hay que decir que en la emigración americana y en la emigración europea, yo recuerdo en Ginebra, en los años 70, en el Centro Gallego de Ginebra, se seguía cantando los orfeones, las armonizaciones de los Chané, de los Veiga, etcétera, que habíamos visto de tiempos inmemoriales. Pero Jesús Val, con esta obra, digamos, le va a dar un tratamiento artístico a esos materiales. Los materiales, como sucede en el caso de Manuel de Falla o como sucede en el caso de los grandes compositores franceses, la utilización del folclore tiene que llevarnos hacia, digamos, un movimiento de regeneración, de europeísmo, de vanguardia, etcétera, etcétera, que acaben convirtiendo el elemento gallego en un elemento europeo y universal. Hay que decir que Jesús Val está empapado de las ideas de Adolfo Salazar en una línea muy orteguiana y planteará unos puntos de reflexión que llevará a grandes enfrentamientos con teóricos de aquella época. Como os digo, el musicólogo lucense, desde el contundente libro de Hacia el ballet gallego, y a través de sus crónicas en el pueblo gallego durante varios años, va a crear, digamos, a poner en tela de juicio el momento que tenían los coros populares, que eran muy queridos por el público, que tenían una gran aceptación en a propósitos, estampas, zarzuelas, etcétera, ligados también un poco a la línea política y cultural de las Irmandades da Fala, de tal manera que las Irmandades, muchas de ellas tienen hasta su propio coro, hasta su propia orientación, para ver cómo educar a la gente en esa línea un poco tradicionalista. Pero ya desde el 19, desde José Doncel, se empieza a plantear la necesidad de involucrar a Galicia en el sinfonismo, en el wagnerianismo, en los tratamientos orquestales de gran tamaño y de gran formato, cosa que no sucedía. Y esto empieza a aparecer, digamos, en las notas de prensa, sobre todo de gente un poco que está mirando la vanguardia de otra manera totalmente distinta. Yo recuerdo a la condesa de Pardo Bazán, cuando va a Lugo al homenaje a Juan Montes, en 1906, hace un pequeño discurso sobre la figura de Juan Montes, en 2 líneas, y luego le dedica a Wagner y al wagnerianismo 28 líneas diciendo que ese es el futuro. Con lo cual la prensa le ataca duramente a la condesa diciendo que no es
no es la ocasión de hablar de Wagner en el homenaje a Montes, pero era un poco la línea que se estaba marcando en aquel momento. Y yo recuerdo cuando hicimos aquella zarzuela de La Flor del Agua, muy wagneriana y muy elemento, digamos, era un poco esa concepción de qué orientación debería llevar la música gallega, que era totalmente distinta a este tradicionalismo que marcaban los coros tradicionales. Bien, tengo varias frases, pero voy a recordar solo una. Dice Jesús Val en el Ballet Gallego, dice: creo que la actuación de esta nuestra única forma de organismos artísticos sobre el público ingenuo que se contenta con poco, ha de ser profundamente nefasta. Muestra palpable de ello es la rápida reproducción por esporas que ha hecho de cada una de las más importantes ciudades gallegas cuenten hoy día con 2 o más coros. Indudablemente, Ferrol, Lugo, etcétera, se llenan. La música coral con elementos tradicionales va a ser un elemento vital y de gran importancia, cosa que veremos en América, en la América emigrada. Y tengo aquí una frase de Adolfo Hernández en El eco de Galicia, de 1924, precisamente a raíz de la lectura de Jesús Val. Dice: ¿por qué esta música maravillosa de nuestra región, del alma, eminentemente musical, no se ha producido todavía un músico que le corresponde, el compositor en consonancia con ella, el genio de la raza? Es un poco la idea que plantea constantemente Jesús Val. ¿Por qué, teniendo este material folclórico tan maravilloso, limpio, puro, organizado por musicólogos que han sabido sacar lo mejor de ellos, por qué no existe? Sencillamente nos falta una escuela de compositores, nos falta un gran conservatorio, y esta es un poco esta línea que tratan de establecer estos nuevos regeneracionistas. Nos habla también Jesús Val de los músicos sencillos, cito, y voluntariosos que se sumaron en el siglo XIX a la gran poesía. Estamos hablando nada menos que de Montes, de Veiga Chané. Por lo tanto, digamos, es como un desprecio, y de hecho tendrá una confrontación muy fuerte con Valdomir, precisamente defendiendo un poco la línea tradicionalista. Valdomir, que además está estrenando zarzuelas, óperas, está, digamos, teniendo un cierto éxito en Madrid, siguiendo un poco la estela de ese tradicionalismo. Sin embargo, Val dice que el cimiento de nuestro regeneracionismo están puestos, pero faltan esos valores, faltan esos músicos de valor, tipo Falla, tipo Ravel, Granados, etcétera, capaces de hacer un tratamiento de proyección universal. La música de Montes, Veiga, Chané y Valdomir nos sirve como modelo para las generaciones venideras. Bien, hay que tener, dice además, y en eso en parte tiene razón, como sabéis, los coros populares recopilaban el propio folclore como podían, como sabían o como querían, pero faltaban un poco esos cancioneros profesionales que irán apareciendo, curiosamente, muy tardíamente. El de Castro San Pedro aparece en el año 40 y tantos, y el de Baligay y Torner aparece en el año 70 y tantos. Por lo tanto, esos cancioneros profesionales que reclama Baligay, digamos, estaban aún gestándose y aún estaban por aparecer. Y, por supuesto, nos dice que el nacionalismo gallego es exportable al mundo y tiene que nacer después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de una escuela de compositores, cosa que no la van a dar los músicos de tradición. Ni que decir tiene que en el contexto cubano en el que vive Fernández Vide,
y que desarrollará su época de trabajo allí, de 1924 a 1932, se mete un poco en la onda de Castro Chané. Castro Chané había sido invitado a finales del siglo XIX, digamos, para hacer lo que venía haciendo en La Coruña, dirigir coros, tocar la bandurria, tener orfeones, tener grupos de estudiantinas, formar a la gente. Chané fue profesor también de aquella escuela de música. Fernández Vide es llamado precisamente para eso. El centro gallego necesita arropar en su sombra, tener, digamos, un centro de educación que va a ser en aquellos años, del 24 al 32, la época más brillante del centro gallego en cuestión de educación, de biblioteca. Tiene su propia biblioteca, tiene su centro para discusiones, etc. Y al mismo tiempo recoge un poco, en una época, como os digo, de una crisis del coralismo en Galicia. Allí el coralismo es un elemento sustancial en el encuentro de la gente, e incluso en el buscar dinero y buscar medios a través de las fiestas, de las manifestaciones populares, etcétera, de tal manera que tengo que decir que la crisis de los coros que vivimos en Galicia y que se cuestionan y que se presentan en la prensa a través de las discusiones que tenemos con Baligay y con toda la prensa coruñesa, por ejemplo, no se va a trasladar a América, en donde el éxito de la fórmula de los coros populares es total, reconocida por la sociedad y generadora de esos conservatorios y escuelas que son en algún momento de mucha calidad, si tenemos en cuenta gente que está allí, diversos profesores que eran profesores de una gran calidad. Os he de decir que el éxito americanista de los coros enxebres, de los coros populares del modelo Feijóo, tiene una importancia mucho mayor de lo que nosotros nos imaginábamos, porque, digamos, estos grupos generaban actuaciones de tipo dramático, obras, intermedios, a propósitos, etcétera, pero también buscaron la fórmula de la zarzuela gallega. Es un tema estudiado en la tesis por Javier Jurado y un tema que estoy levantando ahora con nuevas obras que yo desconocía totalmente. De tal manera que este aparente superficialidad, un poco por decirlo así, del tradicionalismo más de tipo afectivo sobre la tradición, los antepasados, etcétera, tiene una enorme importancia porque va a generar importantes obras, sobre todo para América, que se estrenan en el Teatro Nacional de La Habana o en los teatros de Buenos Aires. El costumbrismo, la ruralidad de Galicia ideal, es un recuerdo muy querido para los emigrantes, un recuerdo de aquellos antepasados aún presentes en la memoria colectiva de las microsociedades gallegas, que les permite abrirse camino y prosperar en una sociedad en principio hostil. La gente se aglutina, se une en pequeñas microsociedades y el elemento coral va a ser en América un elemento fundamental para crear una relación y sobre todo para mantener ese recuerdo vivo que, curiosamente, como os decía, lo he visto en centros de los años 70 en Ginebra o en París, de las sociedades gallegas del exterior. El costumbrismo, como os digo, y la ruralidad es un ideal y un recuerdo muy querido, mientras que, como os digo, en esos mismos años en Galicia, a través de la prensa, se están produciendo unos desencuentros que son típicos porque ciertos valores como Quintanilla, como Baligay, como otros,
van a transmitir la necesidad que hay de evolucionar, digamos, de moverse hacia el futuro y de que Galicia tenga un tratamiento folclórico moderno, orquestal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es normal que el discurso regenerativo del concepto de nacionalismo, como el de Salazar o el de Baligay, pesara mucho en Galicia y fuera objeto de grandes polémicas, pero polémicas prácticamente inexistentes en la Galicia exterior. Incluso os diré que en México, que yo trabajé un poco el tema de Bala allí en México, que había un centro importante, que lo sigue habiendo, un centro importante, un centro gallego, tenía también escuela, tenía también su conservatorio. Val prácticamente no apareció nunca por allí, entre sus invitados. Él se movía, digamos, entre el grupo Nueva Música, que eran músicos de vanguardia, Rodolfo Hafter, Adolfo Salazar, etcétera, y él prácticamente no tiene encuentros, a pesar del gran valor que tiene su figura y de lo mucho que gustaba, lo vemos por los escritos, lo mucho que gustaba que triunfaran. Por ejemplo, Andrés Gaos tampoco tiene mucho contacto con la galleguidad bonaerense, pero les gusta que triunfe, que se mueva, que tenga giras internacionales, reconocimientos, como se reconoce la figura de Baligay en México, que ha tenido un peso bastante importante. Por el contrario, en la emigración, y aún hoy día, se mantuvo viva la antorcha identitaria que musicalmente se planteó con valores concretos de galleguidad, pero con un matiz marcadamente sociológico y sentimental. Ni que deciros tiene que siga habiendo cursos de gaita, grupos de gaiteiros, danzas tradicionales, etcétera, un poco a la vieja usanza, como vemos aquí en muchos movimientos actuales en las fiestas. Los ambientes costumbristas y del rural gallego están muy presentes en los documentales, en la manera de hacer cine allí en la emigración. Y un tema interesantísimo, la comicidad del personaje gallego, que yo estudié a través del villancico, está muy presente en el teatro bufo, en el cine, en la comedia, como vemos en algún artículo del libro que vamos a sacar, un poco del personaje gallego, como ha trascendido un poco en el humor, una manera de ser querida en el fondo y en el fondo muy atacada por la intelectualidad gallega, pero muy querida por el pueblo en general, porque es un personaje, digamos, que se pone, digamos, en una línea humorística muy interesante. Y, por supuesto, en aquella época y en la época de Vide, el valor incuestionable de los autores del Risorgimento. Yo os tengo que decir, ahora repasando, tenemos este disco del año pasado, hace 2 años, de Noemí Salomón y de Anaís Fernández sobre la música del maestro Vide, que os la voy a dejar aquí al consello. Tengo que decir que Vide es un continuador de esa línea, como era José Baldomiri, como eran otros autores que consideraron esa conexión con el pasado del 19, pero que también resulta fácil entender la imposibilidad de integración en autores como Baligay o Andrés Gaos, que, digamos, no acaban de integrarse nunca en la comunidad gallega emigrada. Todo esto va a ir cambiando con la llegada de los intelectuales republicanos a América y, por supuesto, con las nuevas concepciones europeístas. La tesis de Javier sobre García Picos. García Picos tiene prácticamente un pie puesto en la modernidad, en sus composiciones, en sus viajes, en sus becas a estudiar composición en Francia, pero al mismo tiempo sigue manteniendo muy unido el gusto por la música de tradición a través del grupo Rumorosos y el centro de Betanzos, etcétera, ese centro microterritorial tan interesante y que tan
rico ha sido, y en el fondo que le ha movido y que le ha llevado a él a salir fuera, a estudiar y a tener una doble valoración como gran director de coros tradicionales y como compositor de música de vanguardia que acabó haciendo aquí sus grandes trabajos al frente de la Asociación de Compositores. Bueno, yo he acabado porque es las 4:30, que es la hora prudente. Tenía tres apéndices, uno de ellos fundamental sobre el tema festivo americanista. El 25 de julio, fiesta que tanto Marieta como María García Caballero, etcétera, cuando estudian la sociedad compostelana, repiten una y otra vez. La fiesta del 25 de julio es una fiesta culta en cuanto que se celebran villancicos, se canta música de iglesia, las misas, etcétera, pero tiene un componente externo realmente extraordinario. Encuentros de los gaiteros en las calles, los grupos que vienen en carros con las comidas y que cantan y tocan, etcétera. Todo eso se va a trasladar. La fiesta argentina y la fiesta habanera, que acabará siendo el Día de Galicia, el 25 de julio, es una tradición, que viene un poco tomada también de las fiestas eclesiásticas del apóstol, el apóstol acaba desapareciendo, y máxime el Santiago mata indios y mata moros, pero acaba siendo esa fiesta un elemento de contenido político realmente notable e importante. En esas fiestas hay un componente popular muy grande, en esos encuentros, comidas, bailes, etcétera, pero al mismo tiempo los teatros es donde las épocas donde se hacen las zarzuelas, zarzuelas gallegas y españolas también con notable éxito, las maruxas, meigas, etcétera, esas obras que han tenido una gran presencia y que es un tema que espero tener concluido antes de un año. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa.